Los últimos 10 años del Club de Fútbol Pachuca han sido caracterizados por tener muchos cambios, tanto deportivos como administrativos. Algunos han sido para bien, mientras que otros han dejado secuelas negativas, las cuales se siguen escuchando o viviendo en el presente. Pero hubo un año fantástico, donde el equipo volvió a tocar la gloria del fútbol mexicano después de 9 años de no hacerlo. Una generación dorada que logró devolverle la alegría a la afición blanquiazul con un estilo de juego espectacular, un equipo unido y que rindió frutos por casi 3 años. Para comenzar esta historia, debemos regresar el tiempo por 1 año y medio. Transcurría el mes de noviembre de 2014 y Pachuca disputaba los cuartos de final de la liguilla del torneo de apertura. Lamentablemente, los hidalguenses cayeron eliminados frente a los Tigres del Tuca Ferretti, después de un 1-1 en la ida y un mismo marcador en la vuelta, quedando fuera del torneo por la posición en la tabla. Fue así que la directiva Tusa tomó la decisión de cesar a Enrique Meza, director técnico histórico del equipo, ganador de 4 títulos con los Tuzos en su primera etapa y que había regresado a dirigir a los hidalguenses tan solo 13 meses atrás. Porque acá también obtuve muestras de sinceridad, de aprecio y un equipo ganador. Esos grandes, extraordinarios jugadores que trabajaron conmigo, que hoy muchos de ellos siguen vigentes y que alguien desde el cielo también nos debe estar vigilando. El elegido para tomar el mando fue el desconocido por muchos Diego Alonso. El uruguayo era recordado por pocos en el fútbol mexicano, ya que había sido jugador de los Pumas en los años de 2004 y 2005, donde logró ser campeón en la famosa época del bicampeonato. Pero su trayectoria como entrenador era pobre hasta ese entonces. Había dirigido a 4 equipos en Sudamérica, Bellavista y Peñarol en Uruguay y Guaraní y Olimpia en Paraguay. En ese momento, Alonso no contaba con ningún logro como director técnico, pero la directiva Tusa le vio cualidades suficientes para encargarse del equipo. Su primer torneo fue el Clausura 2015, donde tuvo un desempeño irregular, consiguiendo 7 victorias, 4 empates y 6 descalabros, sumando 25 puntos, los necesarios para clasificar a la liguilla en la 7ª posición. Aunque su pase a la fiesta grande lo consiguieron en la última jornada y en los últimos minutos después de derrotar al extinto Veracruz en el Luis Pirata Fuente, ya en liguilla los de Diego Alonso tuvieron su primera prueba de fuego con el América. Aunque los de Cuapa habían terminado como sublíderes, solo 4 puntos separaban a los equipos, lo que nos anunciaba que sería un duelo parejo. La llave fue un completo espectáculo, regalándonos varios golazos y momentos memorables, terminando con un global de 7-5 a favor de los de la Bella Irosa y dándole así el pase a semifinales. Ya en la ronda de los mejores 4, Pachuca se enfrentó al Querétaro de Ronaldinho, que había acabado un lugar arriba de los Tuzos en fase regular. La llave terminó por definirse por posición en la tabla, después del 2-0 a favor Pachuca en la ida y el 2-0 a favor Querétaro en la vuelta. De esta manera, los dirigidos por Diego Alonso quedaban fuera de la contienda por el título y quedaba a esperar el próximo torneo. Julio del 2015 llegó, y con él el Apertura 2015. Pachuca hizo cambios importantes en su plantilla, con la baja de jugadores importantes como Walter Ayoví y Jürgen Damm. Nuevo León, los Tigres que ya han firmado a Jürgen Damm. Eso es una noticia de último momento, podemos confirmar que Jürgen Damm será jugador de los Tigres y esa hasta ahora me parece la noticia más importante de este draft. Así como la llegada de nuevos futbolistas, nombres como Rubén Bota, Joaquín El Shaggy Martínez, Jonathan Urreta Vizcaya y el joven mediocampista proveniente de Chivas, Víctor Guzmán. Es una oportunidad de ganarnos la titularidad y de poder debutar, que es lo más importante para mí ahorita. El panorama pintaba bien para los Tuzos, ya que se habían reforzado con lo que necesitaban y se había mantenido la base de jugadores importantes como el Conejo Pérez, Aquivaldo Mosquera, Burrito Hernández, Ariel Nahuelpan y las jóvenes promesas Irving Lozano, Eric Gutiérrez y Rodolfo Pizarro. Sin embargo, nadie pudo haber predicho lo que sucedería ese torneo. Las malas noticias comenzaron a llegar, y es que 2 de los 3 principales delanteros del club habían sufrido lesiones. El primero fue Germán Cano, que se lesionó en la semifinal del torneo pasado y su evolución no fue la esperada, por lo que se decidió dar de baja del equipo. El segundo fue Darío Sitanich, que después de solo disputar 36 minutos en liga, terminó con una fuerte lesión en la rodilla, lo cual obligó al equipo a darlo de baja. Con solo Ariel Nahuelpan como artillero, Pachuca tuvo que hacer una compra de pánico en los últimos días del mercado internacional, siendo así como voltearon a ver a un delantero argentino con paso fugaz en el Olympiacos de Grecia, Franco Jara. El atacante solo había disputado 17 partidos y anotado 6 goles con el equipo griego, pero su experiencia en países como Portugal y España
fue suficiente para que la directiva blanquiazul lo firmara por un año. Su impacto en el equipo fue inmediato, ya que solo le bastaron 74 minutos para marcar su primer gol en México, siendo en la Copa MX frente al Cruz Azul. Sin embargo, sus 8 goles en 7 partidos no fueron suficientes para evitar el rotundo fracaso del equipo en el torneo, quedando eliminados con 21 puntos y ubicados en la posición número 12, con un saldo de 6 victorias, 3 empates y 8 derrotas. Aunque lo más sensato hubiera sido darle las gracias a Diego Alonso, la directiva comandada por Jesús Martínez le tuvo paciencia y creyó en su proyecto para el siguiente año. La eliminación de la Apertura fue en su mayor parte por tener una defensa débil, ya que en los 17 partidos recibió la grotesca cantidad de 33 goles, casi promediando 2 por partido, por lo que la primera misión para el Clausura era renovarla por completo con nuevos nombres. Emanuel García, Estefan Medina, Omar González y Óscar Murillo llegaban a la Bella Irosa para reforzar la zona baja. La base del equipo de la temporada pasada se mantuvo y con poco o nada que esperar, dio en marcha el Clausura 2016. El debut de los Tuzos llegó el 8 de enero enfrentándose a los Xolos en Tijuana, un partido que comenzó de mala manera para Pachuca, ya que lo empezaron perdiendo al 19, con el golazo de Carlos Guzmán, después de hacer un gran amague y vencer al Conejo. 23 minutos después, los Tuzos aprovecharon el balón parado y en un tiro de esquina, después de que Omar González la peinara, Franco Jara gritó su primer gol del torneo para empatar el marcador, festejando con su famoso baile del jinete. En la segunda mitad, Pachuca tomó el control del juego y estuvo cerca de darle la vuelta al 62, cuando de nuevo, a balón parado, el Guti remató de cabeza con dirección a portería, pero un atajadón de Federico Vilar negó la voltereta blanquiazul. Ya en los minutos finales, Hugo Rodríguez cometió una falta y por doble amarilla se fue expulsado al 78, por lo que Diego Alonso debutó a Óscar Murillo, que jamás volvió a soltar el puesto. Con el 1-1 en el marcador, Tuzos y Xolos dividieron puntos. En la jornada 2, el Estadio Hidalgo abrió sus puertas en este nuevo torneo recibiendo a los Gallos Blancos del Querétaro. Las acciones de peligro comenzaron al minuto 24, cuando después de un atajadón de Volpi, el Chucky la mandara al poste, comiéndose un gol cantado. En los últimos instantes del primer tiempo, el tridente de joyas tuzas se juntó. Guti le puso un pase exquisito a Irving Lozano, quien asistió para que Rodolfo Pizarro hiciera mover las redes y marcar el 1-0. Ya en el complemento, Gerson Candelo se animó de fuera del área, pero el Conejo estaba atento a la jugada. Al 66, Urreta se perdió el 2-0, después de que Volpi fuera determinante otra vez. Sin mucho en los minutos finales, los Tuzos consiguieron sus primeros 3 puntos del torneo. Llegó la fecha 3 y Pachuca visitó el Estadio Azteca, donde sin saberlo daría un recital a sorpresa de propios y extraños. El partido comenzó con un gran ritmo, cuando al minuto 8, Brian Lozano ejecutó un tiro libre de manera casi perfecta, estrellando el balón en el travesaño y para fortuna de los Tuzos, Pizarro no la metió en propia en el rebote. 11 minutos después, Urreta cobró un tiro de esquina al que remató Óscar Murillo. El balón iba para afuera, pero Ventura Alvarado le metió el pie y terminó marcando un autogol, poniendo en ventaja a los Tuzos. Al 28, después de la asistencia del árbitro, el Guti se animó con la zurda y después de un horrendo rechace de Moisés Muñoz, Franco Jara hacía uno de los goles más fáciles de su carrera, poniendo el 0-2 momentáneo. Ya en el segundo tiempo, Pachuca se relajó y dejó que América se fuera con todo por emparejar el marcador. Los locales tuvieron varias oportunidades del descuento, hasta que al minuto 71 Rubén Sambueza encontró un espacio y metió un zurdazo que envió el balón al ángulo, poniendo el 1-2. Minutos después, Murillo estuvo a nada de marcar su primer autogol en México, pero el poste izquierdo nos salvó del empate. Cuando más intentaba el América para hacer el segundo, los dirigidos por Diego Alonso utilizaron su mejor recurso, el contragolpe. Fue así como Rubén Bota, que llevaba un minuto en el campo, bailó a la defensiva azulcrema para ponerle medio gol al Chucky, que solo le empujó para hacer el 1-3 que sentenciaba el partido. Ya en los instantes finales del encuentro, Víctor Guzmán vio adelantado a Muñoz y sacó un derechazo para anotar su primer gol como profesional en Liga MX y cerrar un 1-4 final, resultado histórico para los Tuzos en su rivalidad contra el América. En la jornada 4 tocaba recibir al rival que meses después se convertiría en parte de nuestra historia, los Rayados de Monterrey. Al 52, el Chucky metió un derechazo con potencia, pero Jonathan Orozco le metió las yemas y rechazó a tiro de esquina. Pachuca seguía presionando y segundos después Orozco volvió a ser factor después de que Jara no lograra definir. Fue al 57, cuando la alta presión otorgó resultados y Jesús Zavala cometió una falta en el área que el jinete convirtió en gol desde los 11 pasos.
2 minutos después, Herrera Equigua derribó al Chucky al borde del área y se fue expulsado por doble amarilla, dejando muy frágil la defensiva rayada, así que los tuzos lo aprovecharon al máximo. Al 67, el Chucky se escapó por la banda izquierda y mandó un centro buscando a Jara, pero un pésimo rechace de Orozco le dejó el balón servido a Bota, que se acomodó para rematar y poner el 2-0. 120 segundos después, con una defensa completamente perdida, Pachuca hizo lo que quiso en el área rival, y después de 3 toques en el área, Rodolfo Pizarro definió en el área chica para colocar el 3-0. Parecía que los tuzos le darían otro festín de goles, pero al 72, el árbitro Marco Ortiz se inventó una tarjeta roja para el Chucky, dejando con 10 a Pachuca y frenó su ataque insistente. Alonso entendió que el juego estaba ganado y dedicó los últimos 20 minutos para cerrar el partido. Al 80, Funes Mori metió un golazo de volea, pero sería invalidado por fuera de juego del Pato Sánchez. 6 minutos después, el ahora naturalizado mexicano marcaba el 3-1, poniendo cifras definitivas al partido. Para las 5, los tuzos visitaban al vigente subcampeón en CU. Al 4, Franco Jara avisaba con un remate de cabeza que se iba por encima del arco. Los locales respondieron con el zurdazo de Javier Cortés, pero el Conejo rechazó sin problemas. Antes de que terminara el primer tiempo, Pumas aprovechó un tiro libre. Cortés tomó el balón y buscó el ángulo izquierdo, pero pegó en el travesaño y en el rebote, Matías Britos no perdonó para hacer el 1-0. Y en el segundo tiempo, el Chucky le intentó con un gran disparo, pero el Picolín se lanzó y evitó el empate. Cuando parecía que llegaría la primera derrota del torneo, los de la Bella Irosa aprovecharon la última jugada del partido, y Omar González se estrenó como goleador en México, marcando a lo Pachuca, después de un exquisito centro de Eric Gutiérrez. Con el 1-1 en la pizarra, los tuzos sumaban un punto más. Llegó el Día de los Enamorados, el aniversario 23 del Estadio Hidalgo y la jornada 6, así que los tuzos recibían al Puebla en la que sería otra lluvia de goles. Las acciones comenzaron con un gran disparo del Chucky al minuto 9, pero el poste izquierdo le negó la anotación. Aunque Pachuca jugaba mejor, el Puebla se adelantó al 14 con el gol del Pato Araujo, después de un rebote en un tiro de esquina. Tan solo 3 minutos después, el Pitu Cejas le puso medio gol al Recodo Valdés, quien puso el 0-2 ante el error defensivo del Mani. Con 2 goles de desventaja, Pachuca tenía que demostrar si era capaz de darle la vuelta al marcador. Al 28, Robert Herrera derribó a Franco Jara en el área. El árbitro marcó penal y el mismo jinete lo cobró de manera perfecta, engañando a Campestrini y recortando distancia. Tuvieron que pasar 52 minutos para que después de insistir e insistir, el empate llegara. El Chucky metió un centro peligroso al cual el Jovi Bermúdez no supo cómo despejarlo y lo terminó incrustando en su propio arco. Con el empate, los camoteros se cayeron completamente y Pachuca lo aprovechó al máximo, ya que solo 2 minutos después, Rodolfo Pizarro se tuvo fe desde fuera del área y con un disparo raso y colocado, venció al arquero para firmar la remontada. Ya con el rival desahuciado, los tuzos buscaron ampliar su ventaja y el 89, con un gran contragolpe, Lozano y Jara quedaron completamente solos frente a Campestrini, por lo que el Chucky le regaló el gol al jinete y firmar el 4-2. Cuando parecía que todo quedaría con ventaja de 2, el recién ingresado Steven Almeida marcaba el quinto después de la desatención en la marca poblana, cerrando así una noche de ensueño en Pachuca. Zorros y Tuzos se enfrentaron en la jornada 7, partido donde Pachuca llegaba como amplio favorito debido a su gran momento, pero lamentablemente el encuentro sería todo lo contrario. En el minuto 62, Gonzalo Vergesio metió un centro que el Guti desvió con la cabeza, dejando el balón servido al Negro Medina, quien se lanzó de palomita para marcar el 1-0 final y sellar la primera derrota del torneo para Pachuca. En la jornada 8, los Tuzos repetían como visitantes, pero ahora en el infierno contra Toluca. Cuando apenas nos acomodábamos para ver el partido, los blancazules armaron una jugada espectacular de zona baja, que terminó por definir Irving Lozano y vencer a Talavera, apenas a los 25 segundos de haber comenzado el encuentro. Un minuto después se fabricaron una calca de la jugada del gol, solo que ahora Talavera achicó bien y le negó el gol al Chucky. Al 15, Carlos Esquivel le pegó desde fuera del área, pero se fue apenas por encima. Fue hasta el 45 que Pachuca volvió a tener una clarísima. Franco Jara le puso un pase exacto a la cabeza del Chucky, que vio en mejor posición a Steven Almeida, pero el 14 de los Tuzos no supo definir y dejó ir una de manera increíble. Ya en la segunda mitad, Toluca se armó una gran jugada. Con 3 toques seguidos le dejaron el balón sin marca Enrique Triverio, pero para fortuna de los Tuzos la mandó por encima. Toluca estuvo muy cerca de empatar al 80, cuando Botinelli cobró un tiro libre que terminó por estrellarse en el travesaño. Sin embargo, por más intentos de los Diablos no fue suficiente y Pachuca sacó 3 puntos importantísimos de visitante.
Para la fecha 9 tocaba recibir a Dorados en casa, un rival que prácticamente jugaba sus últimos momentos en primera división y que llegaba en un nivel muy inferior a los Tuzos. Los goles llegaron rápido. Cuando en el minuto 5, Estefan Medina se armó una pared dentro del área con Rubén Bota para que el lateral colombiano definiera de manera perfecta frente a Luis Michel. 10 minutos después, Eric Gutiérrez hizo un trazo de más de 50 metros para el movimiento del Chucky, quien llegó por la banda izquierda y remató con violencia frente al arco de Dorados, haciendo un gran gol y poniendo el marcador con ventaja de 2. Cuando parecía que Pachuca anotaría el tercer gol, Martín Zúñiga se sacó un golazo desde fuera del área, venciendo al Conejo y sorprendiendo a todos en el Estadio Hidalgo. Pachuca siguió intentando anotar el tercer gol en los últimos minutos de la primera mitad y los primeros del segundo tiempo. Rodolfo Pizarro, Franco Jara y el mismo Lozano tuvieron oportunidades claras, pero el tercer gol nunca llegó. Fue hasta el minuto 65 que Dorados aprovechó la última que tuvo al ataque, y fue así que con una mala salida del Conejo, el capitán Jonathan Lacerda metió la cabeza para anotar el 2-2. Los Tuzos se fueron con todo el frente con llegadas importantes, pero la falta de puntería no les permitió anotar uno más, y fue así que Pachuca dejó ir 2 puntos contra el equipo que posteriormente perdería la categoría. Después del trago amargo en casa, Pachuca visitaba Torreón para enfrentar a Santos en la jornada 10. Desde el primer tiempo, Santos se hizo dueño y señor del partido. Con el minuto 24, Martín Bravo aprovechó un mal rechace del Conejo y le mandó a guardar para hacer el 1-0. Después de ese gol, Santos fue al frente y después de una mano por desatención de Estefan Medina, el árbitro marcó penal, el mismo que Néstor Calderón tiró al lado derecho del Conejo, que trató de adivinar quedándose en el medio, marcando así el 2-0 apenas al minuto 26. Pachuca no daba señal de vida y Santos lo aprovechó al máximo, cuando el Quick Mendoza se animó a pegarle desde fuera del área, para marcar un golazo y aumentar la diferencia en el marcador, ahora por 3 goles. Y en el segundo tiempo, Diego Alonso movió sus fichas, dando el ingreso al Shaggy Martínez y a Jonathan Urreta Vizcaya, quienes serían importantes para la reacción del equipo. Fue hasta el minuto 72, que después de un centro pasado de Steven Almeida, Jonathan Urreta Vizcaya metió un zurdazo raso para vencer a Agustín Marchesín y colocar el 3-1. 3 minutos después, Pachuca aprovechó un tiro libre, donde el Rayo le puso un centro medido al Guti, quien de cabeza anotó el 3-2, provocando una motivación enorme en el equipo, pero no fue suficiente para marcar el empate en los últimos minutos del juego, llegando así la segunda derrota del torneo. El Clausura 2016 avanzaba y llegaba a la jornada 11, donde los Tuzos recibían a un Veracruz que tan solo 4 días antes los había eliminado en los cuartos de final de Copa MX, por lo que los dirigidos por Diego Alonso llegaban con sed de venganza. Al minuto 30, Rubén Bota fue derribado en el área, por lo que el árbitro César Ramos no dudó en señalar el punto penal. Acto seguido, Franco Jara ejecutó desde los 11 pasos, pero el Matute García detuvo el impacto. Inmediatamente después de la tajada, el defensa de Veracruz que había cometido la falta, Oscar Vera, insultó al juez de línea, quien avisó a Ramos Palazuelos para expulsarlo, dejando a los tiburones con uno menos. Después de la tarjeta roja, Pachuca aprovechó los espacios ocasionados y comenzó la masacre. No pasó ni un minuto cuando Estefan Medina le puso un centro perfecto al Chucky, quien se agachó y conectó de cabeza para abrir el marcador. 5 minutos después, el Guti le puso otra asistencia a Lozano, quien ahora definió quitándose al portero para marcar su doblete. Veracruz no sabía cómo parar a los Tuzos, y aunque metieron a más defensas, los goles siguieron llegando. Ya en el segundo tiempo, Pachuca buscó y buscó, hasta que encontró un contragolpe comandado por Rodolfo Pizarro, quien le puso un pase exacto a la carrera de Rubén Bota para que el argentino marcara el 3-0. Los Tuzos abusaron de su buen fútbol, y el cuarto llegó con una jugada muy similar a la del gol pasado, aprovechando la velocidad del contragolpe con pases del Burrito y Guti, para que Franco Jara le pusiera un bombón a Pizarro, quien solo le empujó para hacer el 4-0 al 74. 2 minutos pasaron y Pizarro volvió a impactar a portería, pero el Matute atajó y dejó el rebote a la merced del Guti, quien se lanzó de palomita para hacer la manita al tiburón. Y en el 89, Urreta aprovechó otro error defensivo de Veracruz, dándole la pelota al Chucky, que venía encarrerado y con un derechazo marcar su primer hat-trick en su carrera y colocar el 6-0 en el marcador, la mayor golada de Pachuca en Liga MX hasta ese entonces, récord que sería batido 3 años después, curiosamente frente al mismo rival. Para la jornada 12 tendremos un encuentro más del llamado clásico hidalguense visitando el Estadio Azul. Las acciones de peligro comenzaron al minuto 7, cuando Franco Jara pateó en busca de portería con la marca de 2 azules, pero ese impacto pegará en la red por fuera. Al 20, Gutiérrez animó con un zurdazo de 3 dedos desde fuera del área, pero Jesús Corona estaba atento y le mandaba tiro de esquina.
Al 28, Joao Rojas hizo una de crack, quitándose a 3 hombres de negro y naranja, pero su disparo fue justo a la posición donde tapaba el conejo. Ya en la segunda parte, el Chucky comandó un ataque por izquierda, se quitó a 2 rivales y asistió a Pizarro, que aunque se hizo bolas, logró sacar un remate, pero se fue a un lado del arco. Al 53, Rafa Vaca se puso una asistencia a Guerrón, que definió como un crack, pero para mala fortuna de los cementeros, el delantero estaba en fuera de lugar y el gol no subía al marcador. Un minuto más tarde, Aldo Leao se equivocó de deporte y le dio un puñetazo al rostro del Burrito Hernández, por lo que se fue expulsado de manera más que justa. Al 74, Rodolfo Pizarro fue contactado en el área por Joao Rojas, en lo que parecía un claro penal, pero la exageración en la caída del jugador hizo que el árbitro Marco Ortiz lo viera como una jugada limpia. La última del partido la tuvo Cruz Azul, cuando Ariel Rojas cobró un tiro libre, pero el Conejo Pérez se estiró para hacer una gran tajada y mandar la córner. Pachuca no pudo aprovechar la ventaja de jugar con uno más por casi 40 minutos y llegó el primer empate sin goles del torneo. A la cabalística jornada 13, los Tuzos recibieron a los vigentes campeones, es decir, los Tigres comandados por André Pierre Gignac. El partido comenzó de manera negativa para los de Pachuca, ya que un error defensivo de Stefan Medina, el único en todo el torneo, fue bien aprovechado por Rafa Sobis, quien definió de manera perfecta, completamente solo contra el Conejo Pérez. Solo habían pasado 7 minutos de partido y los blanquiazules ya tenían que remar contra corriente, pues buscaban darle la vuelta al marcador. 3 minutos después, Gignac le dio un patadón a Murillo, quien sería su pesadilla durante todo el partido, pero después de pedir disculpas, solo se llevó la tarjeta amarilla. Pachuca siguió intentando encontrar el gol del empate, pero fue hasta el segundo tiempo cuando Irving Lozano tuvo una clarísima, pero pecó de egoísta y decidió tirar a puerta, cuando la mejor opción era asistir a Franco Jara, perdiéndose así el 1-1. Los minutos pasaban y fue hasta el 73 cuando Rodolfo Pizarro tocó de tacón a Franco Jara. El delantero argentino condujo el balón por unos metros y disparó al arco de Nahuel Guzmán, cruzando su disparo y haciendo el gol del empate. De esta manera cortó una racha de 6 partidos sin anotar y dejando más de 15 minutos para buscar la voltereta. Después de tanto buscarlo, Pachuca obtuvo su recompensa. Al 85, el Chucky comandó un contragolpe y mandó un centro que fue rechazado por Hugo Ayala, pero el rebote le quedó a Urreta Vizcaya, quien centró para el recién ingresado Gustavo Ramírez para marcar el 2-1 y darle la vuelta a los vigentes campeones del fútbol mexicano. El delantero paraguayo solo llevaba 1 minuto en el campo y logró marcar así su único gol con los Tuzos. 1 minuto después, Tigres tuvo la del empate, cuando después de un rebote que dio Óscar Murillo, Javier Aquino quedó completamente solo frente al arco, pero increíblemente falló su disparo, enviándolo por encima de la portería, dejando ir un gol cantado y consumando la victoria de Pachuca, que seguía invicto en casa. El torneo regular iba terminando y tocaba visitar a Monarcas Morelia en la jornada 14, otro partido donde Pachuca llegaba como amplio favorito, pero la historia del partido nos demostraría lo contrario. La primera llegada de peligro fue al minuto 5, cuando el Chucky asistió a Víctor Guzmán, que recibió y se dio la vuelta como crack definiendo frente a Carlos Felipe Rodríguez, pero el arquero hizo una gran tajada a base de reflejos, mandándola a tiro de esquina. Al 29, el Mani vio el movimiento de Rubén Bota y le dio un pase preciso para que el extremo argentino se quitara con facilidad al arquero. Cuando estaba a nada de anotar el primer gol del partido, llegó la gran reacción de Carlos Adrián Morales, que le robó el gol frente a la sorpresa de todo el estadio, que veía el lamento de Rubén Bota tras perderse una oportunidad clarísima. Llegó el minuto 83 y pasó lo impensado. Después de una serie de rebotes fuera del área, Rodrigo Millar dio un pase preciso a la cabeza de Facundo Erpen, quien remató bombeado para vencer al Conejo y darle los 3 puntos a su equipo, que, a lo contrario de los Tuzos, tuvieron efectividad y precisión para ganar el partido. De esta manera, los dirigidos por Diego Alonso tenían su tercera derrota del torneo, que será la última que verán en el resto de la temporada. Para la fecha 15 tocaba recibir a uno de los llamados grandes del fútbol mexicano, las Chivas de Matías Almeida, que para hacer costumbre, su afición era mayoría en el Estadio Hidalgo. Al 28 llegaría una cara para los visitantes, cuando de tiro libre, Carlos Cisneros le pegó de pierna derecha estrellando el balón en el travesaño, y dando a entender que no sería un juego sencillo. 3 minutos después, Chivas seguía apretando el arco tuzo, y Ángel Saldívar hizo una extraordinaria recepción de pecho y tocó para el Bully Peña, que llegó de frente para definir, pero para suerte de los Tuzos, su impacto fue directo al cuerpo del Conejo Pérez. Con Chivas siendo mejor, acabaron los primeros 45 minutos y los jugadores se fueron a descansar. Recién comenzada la parte complementaria, Pachuca aprovechó su único tiro al arco en el partido, cuando trabaron una jugada perfecta en equipo, empezando con el pase a profundidad de Manny García al Chucky, que tocó con Franco Jara para hacer una pared y posteriormente el mismo Lozano asistía a Rodolfo Pizarro, que solo le empujó para marcar el 1-0 frente a una defensa de Chivas que había sido exhibida.
Curiosamente, este sería el último gol de Pizarro con la camiseta blanquiazul, ya que un año después sería vendido precisamente al Guadalajara. El gusto le duró solo 10 minutos a los blanquiazules, ya que Omar González cometió una falta en el área sobre Saldívar y el cantante Guerrero marcó penal para Guadalajara. El encargado de cobrar fue el Gullit, quien tiró a la izquierda y venció al Conejo para hacer el 1-1. 10 minutos después, Omar Raro tuvo el gol del triunfo, cuando le ganó la carrera a Murillo, y por más que el zaguero colombiano lo incomodó, el delantero de Chivas sacó un tiro que pasó a escasos centímetros del arco de los Tuzos, salvándose del 1-2. El partido siguió avanzando. El 77, el Chapito Sánchez cometió una falta sobre el Pocho Guzmán, lo que provocó su segunda amarilla y dejar a su equipo con uno menos. Pachuca buscó aprovechar la ventaja de tener uno más y estuvo cerca de anotar el gol del triunfo, cuando a balón parado, Óscar Murillo le dejó a la pelota a Estefan Medina, pero el lateral de los Tuzos estrelló su disparo en el travesaño, perdiéndose su segundo gol del torneo. Cuando el partido estaba cerca de terminar, Estefan Medina tuvo un error de concentración y jaló en carrera a Omar Bravo, lo que provocó su segunda tarjeta amarilla y dejar el partido 10-10 para los últimos 5 minutos del partido. La última del rival llegó al 93, cuando en un tiro de esquina, el Gullit se levantó de cabeza para rematar, pero su impacto se fue al travesaño y no pasó nada más. De esta manera, Tuzos y Chivas repartieron puntos en uno de los juegos más complicados del torneo regular para los dirigidos por Diego Alonso. Para la penúltima jornada, Pachuca se veía las caras con el hermano León en el Nou Camp de Guanajuato. La primera de peligro la tuvo la Fiera, cuando en el minuto 4 Elías Hernández le pegó como venía el pase de Burbano, pero el Conejo no tuvo problemas para quedarse con la número 5. Minutos después, el Chucky se juntó con Pizarro, quien se la devolvió al 8 para que impactara al arco, pero su tiro llegó sin problemas para Yarbrough. Al 33 llegó la más peligrosa de Pachuca en el primer tiempo, cuando Lozano atacó por la banda izquierda, mandando un buscapiés en el que Novarete y Yarbrough no se hablaron y el defensor argentino se quedó cerca de marcar autogol, pero la fortuna les sonrió y el balón terminó por pegar en el poste para que posteriormente Pizarro no pudiera empujarla después del luchase del 6 de León. Sin muchas emociones, pero con el cambio obligado del Conejo por Poncho Blanco, finalizó la primera mitad. Y en el tiempo complementario, Burdizo tuvo una clara balón parado, pero su cabezazo terminó por estrellarse en el travesaño. 2 minutos después, Pachuca atacó a contragolpe y el Chucky le puso un centro preciso a Franco Jara, que la bajó de pecho y sin dejarla caer impactó de derecha. Pero para la mala fortuna de los Tuzos, su tiro se estrelló en el poste, el segundo del partido. El encuentro se hizo tenso y lento, por lo que la última de peligro fue hasta el 91, cuando el rival atacó por banda derecha y Elías mandó un centro con veneno, pero Montes le quitó la chance a Boselli y la mandó por fuera, decretando así el empate sin goles. Para la última fecha del torneo regular, Pachuca llegaba ya calificado a la liguilla, pero buscaba asegurar el segundo lugar de la tabla general, aunque llegaba con 3 partidos al hilo sin ganar. El rival en turno serían los Jaguares de Chiapas. El primer gol de la noche llegó al 18, cuando el Manny García se atrevió desde larga distancia y sacó un fogonazo que venció a Óscar Jiménez, que se lanzó 3 horas tarde, poniendo así el 1-0. Como dato interesante, este sería el único gol del Manny en los 5 años que defendió los colores de los Tuzos. Minutos después, Rubén Bota fue derribado dentro del área, por lo que el árbitro Jorge Izar Rojas marcó el penal, aunque a muchos les quedaron dudas. El encargado de cobrar fue Ariel Nahuelpan, pero el delantero argentino se perdió la gran chance después de mandar su disparo por encima. La revancha llegaría rápido, ya que 10 minutos después, el Loco ganó por altura en un tiro de esquina y conectó de cabeza para mandarla a guardar y hacer el 2-0. Pachuca ganaba cómodamente hasta el segundo tiempo, cuando Daniliño le puso tensión al partido después de hacer el descuento con cierta fortuna, después del desvío de Medina. Pachuca se dedicó a defender su ventaja por el resto del partido, hasta que en el minuto 92, Félix Araujo remató de cabeza y puso a sufrir a varios aficionados, pero su impacto salió apenas desviado del arco de Poncho Blanco. Con un poco de sufrimiento, Pachuca se llevó la victoria y aseguró la segunda posición de la tabla, quedando 100% listos para la fiesta grande. El rival para los cuartos de final de la liguilla sería Santos Laguna, que había terminado el torneo con 27 puntos, tan solo 3 menos que Pachuca, lo que nos avisaba que veríamos un encuentro sumamente igualado. El partido de ida tendría sede en el Estadio Corona de Torreón, una de las canchas donde Pachuca había caído en el torneo regular. La primera de peligro llegó apenas al minuto de juego, cuando el Chucky metió un pase raso buscando a Franco Jara, pero remató machucado. En espacio reducido, Víctor Guzmán tocó para Jara, quien remató de primera pegado al poste derecho, pero Marchesín rechazó hacia tiro de esquina. Santos tuvo una peligrosa con el impacto de Andrés Rentería, pero la pierna salvadora de Omar González mandó el balón hacia afuera, cuando ya se cantaba el 1-0. El primero de partido llegaría a balón parado, cuando Retavizcaya cobró un tiro libre centrando a Franco Jara, quien remató de cabeza para vencer a Marchesín.
Desafortunadamente para los locales, su arquero terminó severamente lesionado, ya que chocó con Óscar Murillo en la disputa por el balón, lo que ocasionaría su salida del partido, dejando su lugar a Julio González. Ya en la segunda parte, Urreta volvió a tener un balón parado, pero ahora impactó directo a portería, aunque su tiro se iría apenas desviado. Santos encontraría la suya con el cabezazo de Martín Bravo, pero el delantero lagunero fallaría de forma increíble, aunque la banderada lo salvó, ya que marcó un fuera de lugar clarísimo. Los locales empezaron a jugar mejor y encontraron su recompensa, cuando al minuto 66 Néstor Calderón cobró un tiro libre centrado al posicionamiento de Pulpo González, quien remató de lleno para poner el 1-1 en las pizarras. Minutos más tarde, la ofensiva lagunera intentó hacer la misma jugada, pero ahora el Pulpo no remató correctamente y el balón le llegó a las manos al Conejo Pérez. Con el empate en el marcador, el árbitro pitó al final, por lo que el semifinalista se definiría hasta el partido de vuelta en el Estadio Hidalgo. Para el partido de vuelta, el Huracán contaba con un lleno total, con una afición esperanzada de ver a su equipo en las semifinales del fútbol mexicano. La confianza en el equipo fue correspondida rápidamente, cuando al minuto 9 los Tuzos robaron el balón y el Chucky tomó el esférico para comandar un contragolpe, el cual fue finalizado de manera excelsa por Urreta Vizcaya, y marcar así el 1-0. Cuando Pachuca seguía festejando el primero del partido, Abella tomó el balón por la banda derecha y mandó un centro que conectó a Andrés Rentería para hacer el gol del empate. Sin mayores acciones en la primera mitad, el segundo tiempo se puso en marcha con el disparo peligroso de Franco Jara, que apenas se fue desviado. Minutos después, Jonathan Urreta Vizcaya nos regalaría uno de los mejores goles del torneo, cuando tomó el balón en un tiro libre y con un perfecto golpeo de balón venció las redes de Julio González, haciendo estallar el Estadio Hidalgo con un golazo de antología. Después de este gol, Pachuca se fue arriba en busca del tercero y finiquitar la serie con opciones de sobra. La primera fue el cabezazo de Omar González, que se fue desviado. Después, se armaron una gran jugada en equipo y con una pantalla de Urreta el balón le quedó perfecto al Guti, quien no pudo definir correctamente y envió el esférico a la tribuna. Santos también buscó la suya y el Pulpo González metió un centro peligroso, pero Giannini no alcanzó a empujarla. Con Santos volcado al frente, Pachuca encontraba muchos espacios para hacer el gol del triunfo, y el más insistente era Jara, quien hizo una gran jugada individual quitándose varios defensas, pero sin poder definir correctamente frente al portero. Fue hasta el minuto 81 en que Pachuca encontraba el tercer gol, cuando Rodolfo Pizarro le dejó el balón al Rayo, que le hizo honor a su apodo y corrió a una gran velocidad quitándose a 4 rivales, dejando el balón en bandeja de plata a Franco Jara, quien solo tuvo que empujarla para hacer el 3-1. Cuando parecía que la eliminatoria estaba definida, Ravelo aprovechó un rebote y le pegó desde fuera del área, pero el Conejo no se pudo quedar con el balón y el Pulpo González marcaba el 3-2 para ponerle un nerviosismo impresionante al encuentro. Los últimos minutos del partido se hicieron eternos para los Tuzos, que sabían que estaban a un gol de ser eliminados del torneo. Santos tuvo 2 oportunidades de hacer el 3-3 y eliminar a los Tuzos, pero el Conejo aprendería de su error y no dejaría ningún rebote que pusiera en peligro su arco. Ya en los últimos instantes del partido, Pachuca lo pudo matar con un contragolpe, pero increíblemente Ariel Nahuelpan se perdería un gol cantado. Con un extremo sufrimiento, el árbitro pitó el final y el Pachuca accedió a las semifinales del Clausura 2016, donde ya lo esperaba el equipo de la Fiera. Para iniciar la ronda de los 4 mejores, Pachuca tenía que visitar el Bajío y enfrentar a su hermano León. Los de la Fiera venían de eliminar a Morelia en cuartos con un categórico 5-2 en el global, por lo que llegaban con mucha confianza a disputar esta ronda. El primer ataque de peligro fue de los Tuzos, con el Guti asistió a Lozano, quien se quitó con facilidad a Navarro y Novaretti, para hacer su clásica jugada y marcar el 0-1 venciendo a su cliente favorito del fútbol mexicano, William Yarbrough. El gusto les duró poco, ya que 10 minutos después, Aldo Rocha salió con Boselli, quien le regresó el balón de pared y el hoy capitán del Atlas metió un fogonazo de zurda, imposible de atajar para el Conejo y marcando el 1-1. Diego Novaretti tendría el segundo gol después de un balón parado, pero su impacto sería desviado del arco tuzo. Al 28, el Chucky volvió a hacer lo que quiso con Navarro y quedó de frente al arco, pero su impacto no logró incrustarse entre los 3 palos y se perdió el 1-2, aunque Franco Jara le aplaudía su esfuerzo. Ya instalados en el segundo tiempo, el Chapo Montes le pegó con rencor desde fuera del área, pero el Conejo nos regalaría una grandísima tajada, evitando un golazo del 10 de la Fiera, que pudo haber significado el gol del triunfo. La última peligrosa del partido la tuvo Pachuca, cuando a balón parado, Urreta metió un centro con veneno, que alcanzó a desviar a Omar González con un gran movimiento de cabeza, pero para fortuna de los de Guanajuato, su impacto se iba abierto y solo quedaba en susto. Sin más acciones, los de Grupo Pachuca se iban con empate en el marcador y buscarán su boleto a la gran final en el siguiente partido. El juego de vuelta se jugaría en el Huracán, donde con un lleno total, los Tuzos buscaban su segunda final en los últimos 2 años, donde ya los esperaban los Rayados del Monterrey. Pachuca avisó con la primera de peligro, cuando Urreta metió un centro peligroso donde el Chucky remató de volea, pero el balón le cayó a Franco Jara y la terminó mandando por arriba del arco. Al 14, se armó una jugada de fantasía, donde se juntó el tridente de jóvenes Tuzos,
El Chucky atacó por su banda izquierda y tocó para Rodolfo Pizarro, quien con una clase asombrosa colocó el balón de tacón al movimiento del Guti, que le pegó de zurda como venía, pero Yarbrough la sacó a base de reflejos. Minutos después se presentó la jugada con mayor fortuna del torneo. Urreta arrancó con velocidad por la banda derecha, levantó la vista y metió un centro buscando a Franco Jara, pero el balón terminaría por impactar en la cabeza de Burdizo y después en el pie de Novaretti, cambiando por completo la trayectoria del balón, incrustándose en la portería rival. Aunque fue un autogol muy chusco, la afición y los jugadores lo gritaron con todo, ya que reflejaba el trabajo que habían hecho a lo largo de los primeros 21 minutos de juego. El tiempo pasó y la segunda mitad llegó, al igual que uno de los mejores goles de todo el campeonato, solo que para la mala fortuna de los Tuzos fue del rival. Elías Hernández tomó el balón en 3/4 de cancha, vio fuera de posición al Conejo y le pegó de derecha para hacer el gol de su vida. Una anotación sumamente complicada de hacer, ya que el balón terminaría por pegar en los postes laterales y después colarse al arco. Un gol prácticamente imposible de evitar, aunque el Conejo se lamentaba profundamente. Con el 1-1 en el marcador, Pachuca tenía la ventaja por posición en la tabla, pero León estaba solamente a una anotación de eliminar a los Tuzos, por lo que el cierre del partido se convirtió en un manojo de nervios. 3 minutos después de la anotación de la Fiera, Mauro Boselli tuvo el gol del triunfo después de que se peinara la pelota en el área, pero Óscar Murillo se interpuso en su camino en una jugada que parecía tener elementos para marcarse como penal, pero el árbitro central Jorge Isaac Rojas decidió dejar seguir el juego. Toda la ofensiva de León reclamó la falta, pero la decisión del árbitro quedará para la polémica eterna. Rodolfo Pizarro tocó un balón a profundidad para el Chucky, pero en su intento por esquivar a Novaretti, terminó por noquearlo con una falta espeluznante. El atacante de los Tuzos trató de brincarlo, pero en su intento terminó por impactar su rodilla con su rostro, dejándolo sin opciones de competir para el final del partido. La jugada fue muy aparatosa, pero Novaretti terminó para salir por su propio pie y no pasó a mayores. Cuando culminaba el encuentro, el árbitro decidió aumentar 5 minutos, por lo que León se fue con todo el frente para buscar el gol que los llevara a la final. Pero con lo que no contaban es que Omar González anticiparía un pase con la cabeza, dejando el balón a la merced del Chucky, quien condujo el balón por más de 30 metros y quedó solo contra Yarbrough, que no pudo hacer nada para evitar el gol del muñeco diabólico, aunque León seguía buscando solo una anotación por el gol de visitante. Pachuca quemó la mayor cantidad de tiempo en el festejo y evitar que León se apurara, además que la afición gritó con todo el gol que significaría el triunfo. Sin más tiempo en el reloj, Jorge Isaac Rojas hizo sonar su silbato para decretar el final del encuentro, lo que significaba que Pachuca estaba en la gran final del fútbol mexicano y que se encontraría con el líder del torneo regular para definir al gran campeón del Clausura 2016. Los últimos 2 capítulos de esta historia llegaron y el rival en turno eran los Rayados de Monterrey. El equipo entonces dirigido por Antonio Mohamed fue el mejor durante la campaña regular, al terminar primeros de la tabla con 37 puntos. Los de la Pantilla llegaban a la gran final después de derrotar a su acérrimo rival en cuartos de final, los Tigres, por marcador global de 4-3. En las semifinales eliminaron al América, después de remontar en el juego de vuelta y terminar el marcador global con el mismo 4-3. El escenario para recibir la final de ida será el Estadio Hidalgo, ya que los protagonistas del encuentro será el líder Monterrey contra el sublíder Pachuca. Estamos todos juntos, con la gente que está afuera, que también nos apoyó tremendamente esta temporada, vamos a salir adelante victoriosos. Así que a meter, a correr y por sobre todas las cosas, a jugar a los Pachuca. ¿Está claro, gente? La noche lluviosa del 26 de mayo de 2016, Pachuca buscaría tomar ventaja en casa frente a la Pandilla. El 11 que Diego Alonso decidió para la primera llave de la final estuvo conformado por Óscar el Conejo Pérez en el arco, la tradicional línea de 4 defensores con el Manny García, Óscar Murillo, Omar González y Estefan Medina. En el medio campo se encontraban Jorge el Burrito Hernández, Rodolfo Pizarro y Eric Gutiérrez. Finalmente, Jonathan Urreta Vizcaya, Irving el Chucky Lozano y Franco Jara conformaban el tridente ofensivo. La primera del partido fue para los locales, cuando Jara se quitó a 2 defensores de un solo movimiento y se entró raso buscando a Pizarro, pero el balón pasó de largo cuando ya se cantaba el primero. La respuesta de la visita no tardó en llegar, y en un tiro de esquina, Cardona quedó completamente solo para rematar, pero no logró impactar el balón de manera plena, perdiéndose el primero de varios goles en ambas finales. Al 20, Urreta cobró un tiro libre buscando algún remate de cabeza, pero ni Murillo ni González lograron cerrar la pinza. 4 minutos después, llegó una réplica de la jugada pasada, pero en esta ocasión, Omar logró conectar el balón, pero Jonathan Orozco estuvo atento al remate. Inmediatamente después, Rayados respondió con el centro de Efraín Juárez, buscando a Funes Mori, pero el mellizo no alcanzó a rematar el balón después de lanzarse de palomita. Acto seguido, Pachuca armó una contra que finalizó con el tiro cruzado de Franco Jara, pero Orozco logró desviarla con la mano izquierda y mandó a tiro de esquina. Segundos antes de que culminara la primera mitad, llegó una jugada desafortunada. Dorlan Pavón y Óscar Murillo compitieron por una pelota en la banda derecha,
Parecía que la jugada se esfumaría ahí, pero en el intento por cubrir la pelota, la moneda terminó por tironarse en la ingle, dejándolo sin opciones de continuar el partido, perderse el juego de vuelta y además quedar fuera de la Copa América a disputarse el mes siguiente. Recién empezaba la segunda mitad, Franco Jara metió un buscapiés que pasó por toda el área, hasta que Urreta remató sin mucho ángulo y Ayoví despejó como pudo. Minutos después llegó una jugada que pudo haber cambiado el rumbo del partido por completo. El Manny García arrancó por la banda derecha, tocó con Pizarro para hacer una pared y posteriormente tocar para Urreta que venía atrás. El Rayo le pegó como venía con la parte interna, pero Efraín Juárez sacó la pelota ayudándose con el brazo, lo que debió haberse marcado como un penal claro, pero para la sorpresa de todos los que veían el partido, Luis Enrique Santander fue muy gráfico al decir que el balón había pegado en el pecho del defensor Rayado, aunque en la repetición se apreciaría lo contrario y que hubiera significado un penal para Pachuca y la tarjeta roja para Juárez. Pachuca pudo desanimarse por el error del árbitro, pero fue todo lo contrario. El Chucky tocó con Guti en la banda izquierda, quien metió un centro perfecto buscando a Franco Jara. El ariete argentino se acomodó para rematar, y aunque Basanta lo derribó, logró conectar de cabeza y puso el balón en el ángulo de la portería defendida por Jonathan Orozco, generando el grito de miles de aficionados tuzos dentro y fuera del estadio. El remate, gol. ¡Golazo de Jara! ¡Golazo de Jara! El Pachuca está ganando 1-0. Rayados intentó empatarlo rápidamente con un disparo de Dorlan Pavón, pero el Conejo estaba atento en su poste. Minutos después, Pavón lo volvió a intentar por la misma banda, ahora buscando Aldo de Nigris, pero el 9 de Monterrey no pudo hacer un remate efectivo. En los últimos instantes del partido, Pachuca tuvo una más. Jara hizo un esfuerzo para que el balón no saliera por la línea final y mandó un centro buscando a un compañero. Nahuel Pan y Aquivaldo buscaron rematar de cabeza, pero el balón terminó por rebotar entre los atacantes tuzos y Walter Ayoví que estaba defendiendo, generando un globito que terminó por despejar el arquero Orozco con una grandísima tajada. Sin más tiempo en el reloj, Santander hizo sonar su silbato y Pachuca consiguió la mínima ventaja para viajar a Monterrey y buscar la sexta estrella. La noche del 29 de mayo llegó y la Sultana del Norte estaba lista para recibir una nueva final del fútbol mexicano, la primera en el estadio BBVA. Rayados y Tuzos estaban listos para protagonizar el encuentro más esperado en el torneo en un estadio completamente lleno de afición local. Contados eran los Tuzos que lograron entrar al llamado Gigante de Acero, ya que no existió ninguna facilidad para que aficionados visitantes pudieran acceder a comprar algún boleto. Pachuca utilizaría un uniforme alterno, que curiosamente fue estrenado en el primer partido oficial del mismo estadio BBVA en 2015, ahora repitiéndolo en la gran final frente al mismo rival. Diego Alonso tenía su 11 titular definido, con solo un cambio en comparación con el juego de ida. Aquivaldo Mosquera entraría al quite con el gafete de capitán debido a la lesión de Óscar Murillo, mientras que los titulares se tomaron la foto con su camiseta, demostrando un gesto de unión y apoyando al central colombiano. Ante la asistencia de 50.302 espectadores, Fernando Guerrero hizo sonar su silbato y le dio inicio al último partido del torneo, que definiría al nuevo monarca del fútbol mexicano. La primera de la final de vuelta llegaría apenas al minuto 3, cuando Cardona impactó con violencia desde fuera del área, y aunque el balón le hizo un extraño al Conejo, el 2 veces mundialista no se complicó y le mandó a un costado. Tan solo unos segundos después, Rodolfo Pizarro perdió de vista a su oponente y sin mala intención levantó de más la pierna e impactó en el rostro a Walter Ayoví, pero el cantante decidió solo sacar la amarilla, ante la reclamación de todo el estadio. Pachuca también intentó hacer una de peligro y en tiro de esquina, Aquivaldo se levantó entre dos y remató picado, pero su cabezazo terminó por irse desviado. Rayados tenía más tiempo a la posesión de la pelota y armaba más jugadas de peligro, como la que Nery Cardoso se dio el balón a Ayoví, pero el balón pasó a escasos centímetros del arco defendido por Óscar Pérez. La insistencia rayada era enorme y el capitán Basanta se perdió una clarísima, cuando le ganó la posición a Omar González y remató solo, pero increíblemente el balón se fue por encima de la portería. La bomba rayada estaba nada de explotar y seguía encima de la defensa tusa, hasta que la presión hizo que Manny derribara a Cardoso en el área y Guerrero marcara penal. El encargado de cobrar desde los 11 pasos sería el colombiano Edwin Cardona, que una semana antes había convertido desde la misma vía para obtener el pase a la final. Todo el estadio estaba preparando la garganta para gritar el gol del empate en el marcador global, pero no contaban con que una de sus máximas figuras fallaría increíblemente. Cardona quiso asegurar con potencia el centro, pero impactó con mucha potencia y el balón llegó directamente a las gradas, donde se encontraba la afición rayada, incrédula de que su ídolo les hubiera fallado. Inmediatamente después del penal, Cardona se quiso sacar la espina con un trayazo de fuera del área, pero el Conejo volvió a resolver con la mano izquierda. Minutos después llegó una jugada memorable.
Nery Cardoso la comenzó tejiendo con un pase a Cardona, quien de primera tocó el movimiento de Pavón, le ganó la posición a un Manny nervioso y tocó a Funes Mori para que definiera en un par de ocasiones, pero por más intentos que hizo el mellizo de chilena, tacón o punterazo y un contrarremate de Cardona, el Conejo sacó absolutamente todas, convirtiéndose en estrella del partido y poniéndose la capa de superhéroe de un Pachuca que estaba a nada de recibir la anotación rayada. La presión de los regios era tanta que el BBVA estaba a nada de explotar, y fue cuando Rayados aprovechó un tiro de esquina. Dorlan Pavón tocó en corto con Ayoví, quien se la devolvió al atacante colombiano, quien fue acomodándose fuera del área y después de un amague, sacó un derechazo imparable al ángulo inferior izquierdo, al que por más que se estiró el Conejo no pudo llegar y evitar la anotación del local, que causaba una alegría desbordante entre todos los aficionados regios que habían asistido al Gigante de Acero. Monterrey quería más, y segundos antes del final del primer tiempo, Cardona la volvió a intentar después del taquito de Funes Mori, pero el remate del colombiano volvió a ser rechazado por el Conejo. Ya en la segunda mitad, un centro por derecha fue rematado por Rogelio Funes Mori para mandar al fondo de las redes, pero el asistente levantó su bandera y marcó fuera del lugar, quitándole el festejo al Melli, que había hecho un golazo. Monterrey siguió intentando en múltiples ocasiones con la dupla Pavón Funes Mori, pero por más pases que Dorlan le puso al mellizo, Rayados no pudo aumentar su ventaja frente a una defensiva tusa que se veía muy sólida para hacerles daño. Al minuto 66, Diego Alonso decidió mover su banca y darle ingreso a Víctor Guzmán, que minutos más tarde le daría un giro de 180 grados a su carrera y al equipo. El partido continuó, y Pachuca tuvo una clarísima, cuando en un tiro de esquina, el Chucky le ganó la marca a Ayoví y se lanzó de palomita, pero su remate se fue apenas abierto del arco de Orozco. Minutos después, llegó una nueva oportunidad para Rayados, cuando Cardona le dio un gran pase a Dorlan Pavón. Aquivaldo era el encargado de marcar a su paisano, pero fildeó mal el balón y el atacante regio se escapó solo frente al arco del Conejo. Mosquera tuvo que recurrir al último recurso y jaló el short de Pavón, frenando una oportunidad manifiesta del gol y dejando a Pachuca con uno menos para el resto de la final. Monterrey cobró la falta en 2 toques, pero Cardona le pegó horrible y mandó su tiro por un lado. Los locales siguieron intentando, pero la falta de precisión impedía que llegara el gol del triunfo después de las fallas de Ayoví y Cardona. Cuando todo parecía que el encuentro se iría a tiempos extra, el fútbol nos recordó que en este deporte no hay nada escrito, y que aún quedaban 60 segundos para cambiar la historia. Monterrey armaba una jugada más, pero Rogelio Funes Mori hizo un mal control y el burrito aprovechó para tocar al Chucky. Lozano hizo una carrera hasta el límite del área, donde se quitó a 3 jugadores y asistió a Jara, quien remató de zurda, pero Efraín Juárez se cruzó y rechazó el balón hacia el saque de banda. Todo Monterrey estaba cansado y pensando en la prórroga, pero los tuzos tenían un as bajo la manga. El Manny sacó de manos para Pizarro, quien se la devolvió a García, levantó la cara y vio que Guzmán levantó la mano pidiendo el centro, por lo que el Manny centró con la derecha ante la carrera del Pocho. El nacido en Tonalá se levantó y remató de cabeza un centro perfecto, anulando la tibia marca de Edgar Castillo y venciendo a Jonathan Orozco, provocando el silencio absoluto en la cancha de Guadalupe y una explosión de júbilo en los corazones de la afición tusa. Un gol que valía colocar la 6ª estrella en el escudo blanquiazul después de 7 años de sequía. Un gol de un hombre inesperado, que escribió su nombre en letras de oro dentro de la historia del Club de Fútbol Pachuca y que permitió a los aficionados tuzos gritar "Somos campeones". Servicio, llega el remate, ¡gol! Pasó la tragedia, sí señor, el Pachuca es campeón del fútbol mexicano. Un 6º título que reafirmó el método a lo Pachuca, tal como sucedió en finales contra Cruz Azul, Tigres y Colo-Colo, con todo en contra, más que la fe y la mística blanquiazul para anteponerse a la adversidad y ganarlo con autoridad en la cancha. Un gol que quedará en la historia como la anotación ganadora de la final más sufrida para los tuzos, que siempre buscaron más y más, hasta que el arduo trabajo de Diego Alonso y sus dirigidos rindiera frutos y levantar su 6º campeonato de liga. La verdad que orgulloso de portar esta playera del Pachuca. Quiero ganar más títulos aquí. Sí, yo estaba seguro que esta era nuestra temporada, que íbamos a ser campeones, que aunque la gente no creía en nosotros íbamos a demostrar de qué está hecho este Pachuca. El encargado de levantar la copa fue el Conejo Pérez, que con todas las ansias del mundo le mostró a todo el país la 6ª Copa de Pachuca, ganada con un fútbol espectacular y una generación de estrellas, pero que apenas estaba comenzando. De esta manera concluyó el mágico Clausura 2016 para los tuzos, un torneo que quedará para la historia blanquiazul, reafirmando la grandeza del equipo que venció a Monterrey con un cabezazo de Víctor Guzmán en el 92-43.